sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero la traducción al lenguaje actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrade. Así es como se le debe adorar. La adoración no solamente es estar aquí en el altar adorando como lo hacemos normalmente los músicos, sino que es también agradarle con la palabra, amén. Es nuestro día a día, nuestro comportamiento, amén. Hace mucho tiempo la pastora en una clase que nos dio a los músicos me enseñó, y lo recordó Grey el otro día, que la adoración viene del griego que dice proskuneo, que significa besar, hacer reverencia. Y bueno, como el tema es la adoración que trae libertad, vamos a ver qué necesita la adoración para verdaderamente traer libertad. Yo busqué cuál es verdaderamente la adoración que a Dios le agrada y me llevó a el Evangelio de Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué significa que le adoremos en espíritu y en verdad? En espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la actividad de Dios presente entre nosotros. Para recibir al Espíritu Santo tenemos que nacer de nuevo. Porque, bueno, yo voy a testificar de lo que veo. Cuando una persona viene del mundo y tiene un encuentro con Dios y viene a congregarse a una iglesia y tal, el Espíritu Santo lo recibe cuando dentro de esa persona hubo un convencimiento de que tiene que cambiar su vida. Entonces, para recibir el Espíritu Santo hay que nacer de nuevo. Y la verdad es su palabra. Amén. Entonces, es muy importante su palabra y estos dos, porque es imposible que nuestra adoración le agrade a Dios si no lo hacemos en espíritu y en verdad. Amén. Es necesario que la adoración sea sin límites y sin dudas. La adoración no debe limitarse por la situación que nosotros estemos pasando. Es muy fácil, lo digo por mi experiencia propia, adorar a Dios cuando estamos en los buenos momentos, cuando tenemos todo, no nos falta comida, tenemos todo lo que queremos también, aunque no sea su voluntad, pero tenemos todo lo que queremos. Es muy fácil adorar, ¿verdad que sí? Pero cuando estamos en proceso, cuando vienen las adversidades, cuando Dios nos prueba, así como a Job, es muy difícil, ¿verdad? Creer. Nos cuesta, dudamos. Y yo pasé un proceso que al final se lo voy a contar un poco, le voy a dar mi testimonio, que Dios me dio esta enseñanza. Es muy fácil adorarme cuando tienes todo lo que quieres, pero si yo te lo quito todo, ¿por qué cambia tu adoración? La adoración no depende de la circunstancia y la adoración no debe menguar por la circunstancia. La circunstancia debe menguar por la adoración de nosotros. Amén. Pablo y Silas estaban pasando no un buen momento, porque encima estaban presos injustamente, porque ellos estaban haciendo la obra de Dios. ¿Por qué ellos los encarcelaron? Porque liberaron a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y fueron golpeados también. Y ellos, aunque estaban atados y en la cárcel, ellos no limitaron su adoración. Ellos perseveraron en su adoración. Y esa es la adoración que rompe los límites, la adoración que persevera, la adoración que permanece. Amén. Nosotros tenemos que aprender que nuestra adoración no podemos, como decía antes, limitar nuestra adoración. Debemos adorar en todo momento. Amén. Nuestra adoración debe de ser siempre, continuamente. Y como acabamos de decir en el punto anterior, nuestra adoración no solamente es cuando oramos y cantamos al Señor, no solamente es el cántico, sino también es reflejar que nosotros tenemos el Espíritu Santo, es reflejar lo que aprendemos de su palabra día a día. Amén.
Dios también me enseñaba que cuando nosotros ponemos en duda en el proceso, estamos desvalorizando lo que Él ya ha hecho por nosotros. O sea, cuando nosotros ponemos en dudas, nosotros debemos de reprender básicamente ese pensar, ese sentir que tenemos y pensar en lo que Él ha hecho. Porque si nos ha bendecido anteriormente, si nos ha dado cosas que hemos querido, porque en el momento de la prueba vamos a dudar de lo que Él ya hizo por nosotros. O sea, estamos desvalorizando básicamente a Dios en ese momento. Y Santiago 1, versículos 6 y 8 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento, echada de un lado a otro. Amén. Y también la adoración que trae libertad a nuestras vidas afirma el valor y el poder supremo de Dios. ¿Dónde podemos ver que lo afirma? Pues cuando Pablo y Silas adoraron, que las cadenas fueron rotas, estamos viendo una adoración que al perseverar, una adoración que a pesar del dolor que ellos podían haber sentido por los golpes que tenían encima, Dios hizo una adoración fructífera. Dios hizo una adoración que provocó un milagro. Amén. Y tal vez Pablo y Silas ese día, sin imaginar que Dios provocó también un milagro en esa muchacha que tenía ese espíritu, pero tal vez nunca imaginaron que después del proceso, después de que lo golpearan, después de la cárcel, eso era necesario para que la vida, como dice la palabra más abajo, de ese carcelero y su familia sean salvas también. Amén. Y mientras yo también estudiaba esto, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos estarían dispuestos a que lo golpeen, así como Pablo y Silas, por hacer la obra de Dios? Porque eso también representa nuestra adoración. Amén. En Hechos 16, 33, 34 es cuando dice: y él, tomándolos en aquella misma hora, o sea, el carcelero a Pablo y a Silas, a aquella hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y bueno, la adoración, así como la adoración de Pablo y Silas, que fue una adoración con fe, amén, no dudaron en ningún momento, y tal vez no es fácil, pero nunca debemos dudar del Dios que tenemos, amén. Yo les invito en esta noche a que ustedes también tengan una adoración igual a ellos, amén. A que nuestra adoración sea perseverante, a que nuestra adoración no dude, a que nuestra adoración no mengue en medio del proceso, a que nuestra adoración sea continua, porque como ya leímos, nuestra adoración no tan solo es adorarle aquí en el altar, ni tal vez en la casa con un cántico. Es todo lo que hacemos en nuestra vida. Es, como decía aquí en el principio, responder a todo su ser con todo nuestro ser. Amén. Bueno, yo le voy a contar un poco. Una pequeña anécdota. Vamos a volver en este momento un poco a la historia de Jonás. Así como Jonás, yo también un día desobedecí a Dios. Este camino, así me lo avisó, no es el que te corresponde, no es el tiempo. Pero yo, como Jonás, quise hacer lo que a mí me convenía. Y todos saben, yo creo que sí, que mi llamado aquí lo vamos a poner referente así a la adoración de aquí. Mi llamado es la adoración.
en tanto en danza como en alabanza. Bueno, todo muy bien porque nosotros creemos que estamos yendo bien. Cuando nosotros al principio hacemos lo que nos da la gana, porque a veces creemos que sabemos más que Dios, pero no es así. Ténganlo por seguro que no es así. Dios tenía un propósito con Jonás y Él lo iba a cumplir, sea como sea. Pues así mismo Dios tiene un propósito con mi vida y Él me iba a hacer volver al camino, sea como sea. Entonces, así mismo como a Jonás lo tiraron al mar y se lo tragó un pez, así mismo me tocó a mí. Que Dios me tirara al mar y que me tragara un enorme pez. Sí, hermano, pero un enorme pez. En ese momento es como cuando, en ese momento donde estás dentro del pez, es como cuando Dios te pone a reflexionar y a pensar. La desobediencia. Porque de lo primero que tenemos que cuidarnos es de la desobediencia hacia Dios. Hermanos, si Dios les dijo no se vayan por ahí, no se vayan. Porque eso ya no es proceso. Claro que vas a pasar un proceso, porque Dios quiere que aprendas algo, pero también es consecuencia de tu desobediencia. Y ahí sí es duro porque les reclamamos. Y yo les reclamaba. Y en un momento así mismo me habló a mi corazón y me dijo: ¿por qué me reclamas de lo que yo te advertí? Somos así. Nos vamos por donde queremos, teniendo la señal del Espíritu Santo de Dios, y después les reclamamos. Estamos siendo en ese momento hipócritas. Pero bueno, yo recuerdo que yo me puse súper rebelde en esa etapa, no hace tanto tiempo. Y un día yo estaba aquí en el culto y claro, yo estaba fuera de mis ocupaciones en la iglesia. Bueno, no son ocupaciones, para mí no son ocupaciones, pero estaba fuera de mi vida normal, porque mi vida normal, hermanos, es estar aquí. O sea, mi vida normal es adorar, mi vida normal es en danza con ella. Esa es mi vida normal para mí. Y claro, ya me sentía aún peor que lo que había pasado en el proceso, porque no estaba haciendo lo que Dios me había mandado que yo haga. Entonces Dios me habló a través de alguien y me dijo: te pregunta cuándo vas a volver a adorar, cuando renuncies a eso que yo te dije que eso no era para ti. Algo en ese momento verdaderamente como que se abrió en mí. No sé, tal vez como dice la canción de Pablo y Sila, el velo que impedía su presencia en mi vida se rompió en ese momento. Y ahí yo pesé el valor. Por eso yo te invito en esta noche que si hay algo que tú tengas que soltar para servir a Dios, pon la balanza y pésalo. ¿Qué pesa más? ¿Mi vida espiritual? ¿Mi llamado? ¿Los propósitos que Dios me ha dado? ¿O esto que no me lo entregó Él? Entonces eso me rompió y me recordó aquel tiempo cuando yo en mi habitación una vez le cantaba la alabanza aquella de Zuleika Barreiro que decía, no la parte exactamente de mi proceso, todos se fueron, sino una parte que decía que por encima de lo que sea, aunque me falte el aire, la respiración, algo así, yo iba a adorar. Todo eso, uno lo dice a veces y no sabe el significado de las cosas, y en el momento necesario Dios te la va a recordar y te va a decir: tú dijiste esto y esto y esto. Porque también antes de ese proceso yo recuerdo que yo canté una canción que decía que y si hay algo que quiera alejarme de ti, quítalo de mí. Y las palabras tienen poder. Y más que yo me imagino que hace mucho Dios quería quitarlo de mí, pero yo no entendía. Entonces Dios me trajo a la memoria eso cuando yo cantaba esa adoración. Y ahí fue como cuando algo se rompió. Y justamente fue casi para esta fecha, hace casi un año. Y recuerdo que volví a ministrar aquí un 24 de febrero, que es el día de mi cumpleaños. Y créanme que yo me sentí, o sea, es inexplicable. O sea, no sé,
sentía como que había vuelto a ser, me sentía libre. Porque cuando estamos en un lado que no nos corresponde, eso lo único que nos trae es estancamiento a nuestra vida. Y nuestra adoración no es sincera, está sucia en ese momento. Y Dios tiene que limpiarla y procesar fuertemente nuestra desobediencia. Y la clave que me dio el Señor para mantener mi alma, que es la adoración, fue la integridad. Por eso yo les voy a dejar estos 2 puntos que lo viví en mi experiencia propia: obediencia e integridad con el Señor. Amén. Y eso era todo lo que le quería compartir en la noche de hoy. Amén, gloria a Dios, amén. Que Dios bendiga a la hermana Diolbelis, amén. ¿Cuántos la bendicen? Es tremendo lo que Dios hace. Yo me acuerdo cuando Diolbelis vino aquí, pequeñita, sin pelo, sin nada. Y miren ahora cómo se ha hecho de hermosa, una princesa para el Señor, amén. Es muy importante, iglesia, la adoración. Mientras ella ministraba, yo traía